Amén. La palabra del Señor la vamos a encontrar en esta mañana, en esta tarde ya, ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versos 31 al 34. Lucas 22, desde el verso 31 al 34, dice así: Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Hasta ahí leemos la palabra del Señor. Muy estimados hermanos oyentes, la fe cristiana no es un evento aislado que un día dedujimos pasando al altar humillados por nuestros pecados. La fe cristiana es una vida constante de renuncia y de negación personal en pro de una búsqueda vital de la dirección y de la voluntad de Dios. Y hoy quiero hablar especialmente a aquellas personas que se consideran débiles, que libran batallas diarias para permanecer en el camino del Señor, y más aún a aquellos que consideran que han caído tan bajo que ya no pueden levantarse nuevamente y ponerse en el camino de la fe. Quizá eres uno de ellos. ¿Alguna vez caminaste ferviente en los caminos de la fe y gustaste de la presencia de Dios, pero caíste y no te consideraste digno de regresar otra vez? Y hoy caminas sin dirección y sin esperanza por la vida. Sabes, el enemigo es tan astuto y eventualmente usa argumentos que parecen tan convincentes al punto de que hay muchas personas que se sienten mejor fuera de la iglesia que dentro de ella, porque dentro de su propia justicia humana caída se consideran más sinceros que aquellos que concurren a las iglesias, a las reuniones de adoración y que no demuestran cambios profundos en sus vidas. Pero esto no es así. Esto no es así. Es mejor venir a Él. Es mejor acercarnos a Él como estamos, abatidos, cansados, agobiados, que no venir. Que no venir bajo el argumento equivocado de yo no soy digno, ya lo intenté, pero no puedo seguir burlándome del Señor. No, hermano, no es una burla. Es un acto de fe que tú reconoces porque estás llevando tu vida y estás entregándote al favor y a la misericordia del Señor. Este pasaje que leíamos es muy inquietante porque se presenta Satanás, el enemigo de nuestras almas, delante de Dios. Y así como alguna vez lo hizo con Job, ahora vino a pedir la anuencia al Todopoderoso para zarandear a los discípulos de Jesús como a trigo. Ahora, ¿qué cree que le responderá el Padre Celestial? Seguramente, ¿qué te has creído, diablo mentiroso? ¿Que te voy a dar esa franquicia? Por supuesto que no. Y no quiero verte más en mi presencia. Pero esa fue la respuesta de Dios. ¿Se acuerda de Job, verdad? Dice que un día vino Satanás delante de Dios mismo y Dios le dio testimonio del hombre más correcto que existía en la tierra, cuyo nombre era Job. Y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Satanás movió la cabeza con una incredulidad irónica y le respondió con otra pregunta: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso no has llenado sus manos de bendición? Pero mira, extiende tu mano, quita todos los bienes que posee y verás si no blasfema contra ti. Desgraciadamente, Satanás no estaba del todo equivocado, porque hay muchas personas que son capaces de vender su alma, de hipotecar su vida con tal de encontrar un poco de alivio a su existencia terrenal. Pero Job no. Job no era de esos. Era de esperar, por nuestro desconocimiento de Dios tantas veces, que Dios le negara aquella malévola petición. Pero ¿saben lo que le dice Dios? Está bien. Todas las pertenencias de Job están en tus manos. Solo ten cuidado de no dañar su integridad física. El resto de la historia es conocida. Afortunadamente y para testimonio a las generaciones, a pesar de que Job perdió todo, incluso a sus hijos, terminando así en la más absoluta ruina, sin embargo, dice la Escritura, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno.
Claramente ya no había más que pudiera quitarle, pero Satanás es astuto y es cruel. Le dice a Dios piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. ¿Se lo permitirá Dios? ¿Acaso no conoce las horrendas intenciones de Satanás? Sin embargo, y contra todo pronóstico, le dice: he aquí Satanás, él está en tu mano, solo respeta su soplo de vida. Estimados oyentes, yo no quiero hacer una defensa de Dios, sería inaplicable para un ser tan falto como yo. Tampoco quiero emitir un juicio sobre las decisiones de Dios. Él es Dios soberano y Señor del universo. Todo lo que hace está en su derecho de hacerlo. La historia subsecuente es conocida. Job, este hombre íntegro y recto de corazón, que había gozado de las más grandes bendiciones que ser humano pueda poseer, es herido desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza por una sarna maligna que lo atormentaba cruelmente sin darle un mínimo alivio. Sin embargo, dice la crónica bíblica que en todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Saben? Una cosa es decir yo soy cristiano, otra muy diferente es vivir como un cristiano. Uno puede hacer muchas declaraciones y aún jactarse de muchas cosas, pero la fe, la prueba la declarará. Pedro, más conocido como Simón en los evangelios, él había hecho una declaración simplemente brillante. Él había dicho que Jesús era el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo felicita por todo eso, porque basta una persona que crea de todo corazón que Cristo es el Hijo de Dios para que la continuidad de la fe en la tierra quede garantizada. Sin embargo, Pedro aún estaba en el proceso. De hecho, le faltaba mucho por aprender. Aún no había llegado a la madurez espiritual y Satanás, al igual como lo hizo con Job, emplaza a Dios para demostrarle que la fe de Pedro y de los demás discípulos no era tal. Se jactó de sí mismo y aún se ofendió de que Jesús estuviera desconfiando de su lealtad, como diciéndole: ¿qué insinúas, Señor? ¿Que te abandonaré? ¿Que mi fe flaqueará en la hora de la prueba? Se nota que no me conoces. Mira, si debo ir a la cárcel por seguirte, le dice, estoy dispuesto a ir. Y si a la muerte, de igual manera. Otros se pueden avergonzar de ti, otros, pero yo jamás. Jesús lo mira con bondad y con firmeza a la vez. Pedro, esta misma noche me negarás. Y es más, aún no habrá cantado el gallo y tú me habrás negado no una ni dos veces, sino 3 veces. Hay un dicho que dicen por ahí: cuanto más grande es la promesa, más grande es la caída. Y considero que aplica muy bien en este caso. Pedro se jactaba demasiado. Tenía un alto concepto de sí mismo, pero si nos fijamos bien, era un hombre que oraba poco. Recordemos que no pudo velar 1 hora en Getsemaní, se quedó dormido. Esa misma noche, como todos sabemos, se cumplió la fatídica profecía de Jesús sobre su caída. Terminó negando a Jesús en 3 ocasiones y poniéndose bajo maldición con tal de demostrar que él no conocía a Jesús. Una triste historia, ciertamente, pero la gracia de Dios no se detiene. Jesús conocía a Pedro. Sabía que detrás de esa máscara de hombre fuerte y autosuficiente había un hombre débil. Jesús supo de antemano que Pedro le fallaría. Sin embargo, tenía un plan para que su amado discípulo volviera a la comunión y sea restaurado nuevamente. Así como el padre, aquel que esperaba que su hijo regresara, y él correría a recibirlo y a restaurarlo, de igual manera Jesús tenía un plan para levantar a su amado discípulo. A través de esta historia, quizás tan conocida para muchos de ustedes, quisiera extraer 4 verdades que sin duda nos ayudarán a sobreponernos de nuestras propias derrotas espirituales. Lo primero que destaco de esta historia es que Cristo Jesús, ante nuestra debilidad inherente, Él intercede por nosotros. Yo no sé si usted puede sopesar la grandeza de todo esto, pero Cristo Jesús intercede por nosotros, intercede por usted, intercede por mí, delante del bendito Padre Celestial. Sabiendo lo que iba a suceder, Cristo Jesús oró por Pedro, le explicó lo que vendría, pues Satanás los había pedido para zarandearlos, pero yo he rogado por ti, dice Jesús. Aleluya. Cristo oró por Pedro específicamente. No puso a todos los discípulos en un mismo lote, a pesar de que el enemigo los había indicado a todos ellos, porque él conocía a cada uno.
Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Jesús no oró por Pedro debido a que este era más importante. Jesús oró por Pedro porque comprendió que él era el más débil del grupo. De hecho, es interesante que lo haya llamado por Simón y no por Pedro, porque la palabra Simón constituía la antítesis de Pedro, que significa duro como una piedra. Jesús conocía a Pedro, conocía no solo su pasado, sino también lo que le ocurriría más adelante. Igual pasa con nosotros, pero no importa cuál sea nuestra condición particular. Si la de un hombre desdichado emocionalmente, hecho pedazos, si la de una mujer que ha caído y está abatida por su pecado, que es inestable e incapaz de recuperar sus emociones, clamamos a Dios y la gracia de Dios y su misericordia se mueven a favor de nuestras vidas. Seguramente usted recuerda la historia de un pastor que tenía 100 ovejas, de las cuales 99 eran obedientes a la manada. Sin embargo, hubo una que se extravió y que llegada la noche no regresó al corral. Dice la Biblia que fue precisamente de esa que el pastor se ocupó, saliendo a buscarla por montes y collados hasta encontrarla nuevamente y regresarla a casa. Estimado oyente, desconozco tu condición espiritual. Quizá hubo un tiempo de tu historia en que fuiste una persona muy activa, muy influyente dentro de la iglesia, dentro de la comunidad cristiana. Quizá viviste hermosas experiencias con Dios, pero de pronto tu fe comenzó a desvanecerse. Caíste en el engaño del mundo y te dejaste llevar por los deseos de la carne y entonces sentiste que estabas fuera del abrazo del Padre. ¿Qué más podría decirte? Cristo Jesús te mira y te llama con amor. Cristo Jesús ha tenido intensas oraciones delante del Padre en el cual tu nombre ha resonado en la sublimidad del cielo. Él está clamando por ti. Él clama por ti. Jesús no hizo una oración general por todos los discípulos como diciendo bendícelos a todos. Él ora por cada uno de sus hijos, por cada individualidad, por cada circunstancia que quizás dentro del más denso anonimato sus hijos han padecido. Quizás Pedro nunca imaginó que su temor y su debilidad se originaban en el diablo mismo, pero el Señor abre el velo para que pudiésemos mirar detrás de la escena y conociéramos que en esa batalla hay más de lo que a primera vista pudiésemos observar. En el mundo espiritual una fuerte batalla progresaba en contra de Pedro. Pedro lo reconocería años más tarde en su primera carta universal, cuando dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo no tiene derecho alguno de tocar a un hijo de Dios, pero sí buscará los pasos legales para hacerlo. Eventualmente puede ser autorizado para que sea demostrada la consistencia de nuestra fe. Eventualmente seremos nosotros mismos los que les daremos cabida escuchando sus siniestros argumentos. 4 personajes intervienen en la tentación: Cristo Jesús, los ángeles, Satanás y por supuesto nosotros mismos, quienes estamos en medio del conflicto. Un autor cristiano solía decir que un pecado secreto en la tierra es un verdadero escándalo en el cielo, y tenía mucha razón, porque Satanás nos acusa, hermanos. Y sin embargo, Cristo ora por nosotros y los ángeles observan el amor de Dios y su justicia ejercida a nuestro favor. No hay nada oculto en el cielo. Lo más secreto, lo más clasificado en la tierra es de dominio público en el cielo. Y cada cristiano debe pasar por el proceso del colador, por esta zaranda de la cual habló Cristo. Para algunos puede ser una enfermedad difícil de curar, para otros la pérdida del trabajo, para otros la ruptura de una relación significativa, para otros será la tentación directa y negativa que le incita a pecar y abandonar su fe. La empresa del diablo es vernos rodar por el suelo. Él estudiará nuestras vidas, buscará descubrir nuestras debilidades para dar el golpe. Sé que es difícil, sé que no es esto lo que nos gusta escuchar, pero gracias doy a Dios porque hay un amigo fiel que nos representa en el cielo. Nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús, el cual, como dice Hebreos 4, se compadece de nuestras debilidades. Nuestro bendito Señor está de nuestra parte y por supuesto nos levantará cuando hayamos caído. Lo segundo
Es que Cristo no solo intercede por nosotros, sino que también nos comprende. Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Predijo Jesús el fracaso de Pedro simplemente para demostrar su omnisciencia? No. Nunca fue su propósito impresionar a nadie mediante sus atributos, sino beneficiar a su pueblo. Pedro, me negarás 3 veces, lo cual es tremendamente negativo y chocante, pero una vez vuelto, una vez que salgas de esa prueba, confirmarás a tus hermanos. Es decir, Pedro supo de antemano por boca de Jesús que vendría la prueba, pero también supo de antemano cuál sería el desenlace. Jesús le anunció su gracia aún antes de que cayera. Bendito sea su nombre. Saben, he visto a creyentes muy desanimados, muy deprimidos a causa de sus fracasos espirituales, incluyéndome a mí mismo. ¿Por qué no? Uno se siente miserable y dice, ¿cómo puedo ir a Dios con todo este peso de culpa y de vergüenza? Hoy el Señor nos dice, yo conozco tus debilidades, conozco la extensión completa de tu propensión al pecado, aún los detalles más personales y secretos están a mi vista. Sin embargo, a diferencia de un Padre terrenal, Cristo nunca nos dirá, yo nunca esperé que hicieras esto. No, Él nos justifica, Él ciertamente no justifica nuestros actos de injusticia, pero sí está presto a levantarnos cuando nos acercamos a Él confiados y arrepentidos. Lo tercero que quisiera extraer de este pasaje, de este evento en la vida de Pedro, es que Jesús tiene compasión de nosotros. Cristo ora por nosotros porque tiene compasión de nosotros. Él ve nuestros dolores, ve nuestra ira, nuestra vergüenza, ve el amor que le tenemos y el remordimiento que el pecado nos ocasiona. Quizá en algún momento después de sucumbir al pecado, se apoderó de ti un enorme sentimiento de culpa. Te sentiste la persona más indigna y más pecadora de todo el mundo. Pedro había hecho una firme promesa a Jesús. Yo estaré contigo, yo te seguiré a la cárcel, a la muerte, si fuere necesario. Imagínate a Pedro por un instante. Dice uno de los evangelios que cuando Pedro negó a Jesús, Jesús que estaba en el pretorio lo miró. Imagínate lo que sintió Pedro cuando recibió la noticia de que Jesús habría de ser crucificado. La última oportunidad de probar mi lealtad. Lo negué, lo negué, lo negué. No una ni 2 veces, sino 3. 3 veces. Cargaré con esto seguramente por el resto de mi vida. No podré mirarme al espejo sin despreciarme a mí mismo. Qué tremendo. ¿Cómo te levantas de eso ahora? Le prometiste a Jesús que lo seguirías. Le dijiste con tus propias palabras que lo amabas y que Él era el Señor de tu vida. Pero la primera oportunidad que tienes de demostrar que la solidez de tu fe y la firmeza de tus palabras son realmente consistentes, vas y lo niegas. Si alguien hubiese estado allí al lado de Pedro, aquella oscura hora de su existencia, y le hubiera preguntado, ¿eres tú un discípulo de Jesús? Lo más probable es que su respuesta hubiese sido, yo fui uno. Yo fui uno de ellos, pero ya no soy digno de tan alto honor. ¿Sabe usted cuántos hombres y mujeres que una vez sirvieron a Cristo están hoy alejados de sus caminos porque se sienten indignos de regresar? Cuando Cristo murió, algunas mujeres llegaron al sepulcro para ungir su cuerpo. Se preguntaban quién correría la pesada piedra que cubría la sepultura. Pero al llegar, se dieron cuenta de que la piedra ya había sido quitada. Cuando entraron, vieron a un joven vestido con una bata blanca a la derecha. Era un ángel de Dios. Y ese ángel le dijo que Jesús había resucitado. Ese maravilloso acontecimiento todos lo conocemos, pero quiero destacar sus palabras siguientes. Están ahí en Marcos 16, versículo 7. Pero id y decid a los discípulos, y a Pedro, díganle a los discípulos, y a Pedro. ¿Es que Pedro no era considerado un discípulo? Por supuesto que sí. El problema es que Pedro no estaba muy convencido de eso. Él no se sentía digno y la gracia de Cristo no se quedaría ahí. Lucas relata la historia de 2 discípulos que se dirigían a Emaús cuando, sin que lo notara, Jesús se unió a ellos. Después que Él les reveló, regresaron a Jerusalén esa misma noche para encontrarse con la noticia de que ha resucitado el Señor verdaderamente
y ha aparecido a Simón Pedro. Lucas 24:34 lo dice. ¿Saben? Pedro fue el primero que vio a Jesús después de su resurrección. No tenía que sentirse desechado porque Jesús estaba allí para demostrarle que lo perdonaba. Es como si Jesús le hubiese dicho: Pedro, caíste, pero no permanecerás así. Te dio miedo decir que me conocías, pero yo me alegro confesando que te conozco. Tú has pecado, pero te has arrepentido con lágrimas y has sido perdonado. Te amo, Pedro, amigo. Oh, amados hermanos, aún los brazos de Jesús se extienden hacia nosotros, sin importar cuáles hayan sido nuestros fracasos. Esos brazos de Jesús son lo suficientemente largos y tiernos para abrazar aún a la persona más descarriada y más negligente que ha negado al Salvador. Él nos mira con compasión, gloria a su nombre. Finalmente, y como cuarta lección, quiero destacar lo siguiente: Jesús nos restaura. Se cuenta la historia de un jugador de fútbol cuyo equipo disputaba una importante final. Entre ellos había un hábil jugador quien, en su afán de salvar la pelota y despejarla hacia adelante, pateó en sentido contrario. Para desgracia, él convirtió un gol en su propio arco. Abucheos, regaños se escuchaban en todas las direcciones. Esa jugada ocurrió al primer tiempo del partido. Todos se preguntaban qué haría el entrenador con ese jugador. Cuando llegaron al camarín, en el intertanto, este jugador está en una esquina y estaba llorando y estaba humillado con una toalla sobre su cabeza por lo que había hecho en contra de su equipo. Cuando llegó el momento de regresar al campo de juego para el segundo tiempo, el entrenador le dice: el mismo equipo que jugó el primer tiempo va a jugar durante el segundo. Pasó la mano en la cabeza del joven deportista y le dijo: hijo, regresa al campo. Regresa al campo, el juego aún no ha terminado. Cuando el joven disputó el segundo tiempo, la gente decía: nunca lo habíamos visto jugar con tanta garra y con tanta pasión. Nunca lo habíamos visto entregarse de tal manera. En Juan 21, ahí el pasaje nos lleva quizás a una de las escenas más tiernas de la Biblia. Pedro, después de los eventos de la noche esa, había regresado a la pesca porque probablemente pensaba que su relación y su trabajo por Cristo ya había terminado. Pero allí, junto al mar de Galilea, se les apareció Jesús, entre la luz y la sombra de la aurora. No podían distinguir quién era el hombre que estaba en la playa, hasta que le dijo: echen las redes. Y sacaron una gran cantidad de peces. El corazón de Pedro dio un salto. Aquel hombre no podía ser otro que Jesús. Fue a su encuentro. Aunque fuera a nado, cuando llegaron a la orilla, Jesús ya había preparado el desayuno para todos. Era un momento intenso de un silencio que guarda muchas sensaciones encontradas, hasta que Jesús rompió su silencio para decirle a Simón Pedro: Simón, ¿me amas más que estos? Pedro, quizás sin poder mirarle a los ojos, le contesta: sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. Quizás Pedro aún no estaba listo para su ministerio de forjar a otros. Por segunda vez Jesús le pregunta a Simón: ¿tienes amor por mí? Pedro, aún no seguro de su propio corazón, le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo, pastorea mis ovejas. Jesús sabía, Pedro no solo era capaz de apacentar corderos, sino también de pastorear ovejas. Y vuelve a hacerle la misma pregunta por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? A Pedro le perturba que su compromiso de amor fraternal no fuera suficiente, de modo que buscó aún más adentro de su corazón y respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús aceptó esta respuesta y le encomendó: apacienta mis ovejas. No importaba qué tan inseguro de sí mismo se sentía Pedro, Cristo quería que él supiera que había sido plenamente restaurado y fue llamado a desempeñar el alto honor de apacentar las ovejas del Señor. Pedro había negado al Señor en 3 oportunidades, igual número de veces tuvo el privilegio de reafirmar su amor por él. Los oscuros días de la humillación habían terminado. El sentido de culpa fue reemplazado por la responsabilidad del servicio, por la comunión y la aceptación completa. La oración de Cristo había sido respondida. Es cierto, su oración no impidió que Pedro cayera, pero resultó en su restauración. Fue rescatado del abismo mismo y ahora tenía la capacidad de fortalecer a sus hermanos.
Qué maravilloso es que Dios use nuestros propios fracasos para que una vez restaurados podamos ministrar con más fuerza, con más dedicación y con más efectividad a aquellos que van pasando por el valle de las sombras. Estimado hermano y amigo, Cristo todavía ora por nosotros. Cristo aún no te ha desechado, Él tiene planes con tu vida. Muchas veces, así como ese jugador de fútbol, tropezamos y caemos y nos llenamos de tanta vergüenza que no queremos intentarlo de nuevo. Entonces viene el Señor a decirnos, levántate y regresa. El juego aún no ha concluido. El Evangelio de Cristo es el Evangelio de la segunda oportunidad. Gloria al Señor, aunque fracasemos, Él está dispuesto a compadecerse de nosotros y restaurarnos a la comunidad y a la utilidad. Pedro tuvo que aprender que aunque hay ocasiones en que traicionamos a Cristo, Él no lo hace. Si te sientes débil, si crees que le has fallado al Señor y que ya no hay esperanza para tu vida, Dios me ha dicho que te diga que Él aún cuenta contigo, que aún eres parte del equipo, que el juego de la fe aún no ha terminado. Acércate confiadamente a Él. Hay asignaciones para tu vida.